Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, familia. Qué gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Hoy es un día maravilloso en donde Dios nos permite de nuevo compartir estas grandes cosas, con ustedes, compartir estos mensajes que nos llegan del Señor y que, bueno, estamos, estamos deseosos por ahora sí que por comunicárselos, por hablarles de ellos. Quiero comentarles, familia, que la semana pasada, estando en pues en un momento con Dios, en una alabanza con Dios, le preguntaba yo que por qué no se había hecho un asunto que traíamos mi esposa y yo. Teníamos un año con ese proyecto y no se había podido hacer. Y yo le decía, Señor, gracias por todo, pero me hubiera encantado que este proyecto se hubiera hecho. Y era solo una conversación muy simple entre Dios y yo en ese momento. Y, y de repente escucho una voz dentro de mí que me dice, Talita Kumi. Inmediatamente yo me sorprendo, porque bueno, siempre que Dios me habla, me sorprendo demasiado y, y inmediatamente entiendo que Dios me estaba diciendo que ese tema todavía no estaba, muerto como yo pensaba. Me preguntaba por qué lo estaba yo descartando. El Señor me dijo, que, que antes de que hiciera yo cualquier otra cosa, acomodara algunos cuadros que tenía yo en mi pared en forma de cruz. Y le pregunté, Señor, ¿por qué quieres que haga eso? Y me dijo, para que nunca se te olvide lo que yo te amo. Me quedé fascinado con esa voz dentro de mí y le dije, Señor, yo sé que eres tú, pero a la vez te digo que soy muy torpe en ocasiones para escuchar tu voz. Te pido me confirmes que seas tú el que me está hablando. Yo en fe haré lo que tú me pidas. Me bajé, eh, recuerdo que me bañé, comí algo y empiezo a trabajar. Y a las 2 horas aproximadamente me escribe mi esposa mandándome un mensaje y me dice que el asunto del cual yo había estado platicando con Dios acababa de quedar. Y en ese momento comprendí que Dios había sido quien me había estado hablando. Y también me dijo que todas esas experiencias y todo lo que Él hablara a mi vida y a nuestras vidas era necesario fuera comunicado a todos ustedes. Y hoy familia, hoy quiero que nos enfoquemos en Marcos capítulo 38. Si tú tuvieras tu Biblia ahí, sería increíble, pero quiero platicarte de este capítulo de Marcos, en donde un hombre principal en la sinagoga de aquellos tiempos, lo que sería más o menos un símil a un pastor hoy en día, tenía una hija de 12 años a punto de morir. Él se llamaba Jairo y yo quiero que vean esto conmigo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús
Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5 del 35 al 41. Wow. Familia, cuando Jesús llega a casa de Jairo, insiste en que la niña no está muerta, sino que solamente está durmiendo. Eso tiene una intención metafórica. La niña había muerto físicamente, pero Jesús tiene la plena intención que la muerte de la niña era solo temporal, tal y como es una acción al dormir, tal como es un sueño repentino. Sus acciones ahora respaldan su propia decisión. Jesús no pone las manos sobre ella, ni la unge con aceite, y ni siquiera ora, sino solo toma su mano y la ayuda a levantarse, como si ya estuviera a punto de despertarse. Jairo era uno de los principales en la sinagoga, cuya hija estaba enferma. Dice el versículo 23 que la niña agonizaba y Jairo sale al encuentro con Jesús y le suplica que vaya a su casa para que la sane. Pero en el camino le dan la noticia que la niña ha muerto. Pero Jesús le dice: no temas, cree solamente. Perdón, muchas veces hemos pasado momentos, familia, en que hemos sentido que ya no podemos más. Algunas veces no podemos controlar la ansiedad en nosotros y vemos que cada vez es más difícil lograr nuestros objetivos. Nos sentimos tan solos que no reconocemos que hay gente a nuestro alrededor que nos ama, sino que sentimos que todos nos rechazan. Miramos y deseamos, aunque sea un amigo, pero no vemos a nadie. En otras ocasiones, el orgullo, la culpa o el temor nos tapan los ojos y vemos cómo una a una, se van nuestros sueños y vamos entrando en un enojo rápidamente, en una ira repentina que muy pronto nos empieza a destruir dentro de nosotros, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Físicamente, porque con esos sentimientos empezamos a tener la presión alta, el estrés, problemas intestinales, gástricos, alergia, etcétera. Y espiritualmente, porque empezamos a retirarnos de la iglesia y ya no tenemos deseos de orar, ni de leer la Biblia, ni de ir a grupos, en los cuales podremos estar aprendiendo la palabra. Prácticamente estamos agonizando como esta niña agonizaba en estas dos formas, física y espiritualmente. Pues recordemos que nuestro Señor Jesús es el pan de vida. Juan 6:35. Y sin este pan tendremos hambre espiritual. Muchas veces tenemos tanta impotencia que sentimos que ya
todo está muerto, que ya nada tiene solución. Los conflictos familiares, laborales, de salud, económicos, que nos atormentan y han llegado a tal extremo que ya nada podemos hacer. Ya todo lo intentamos y decidimos que no tiene remedio. Pero familia, recordemos las palabras de Jesús en el versículo 36. No temas, cree solamente. Aquí su respuesta fue muy rápida. Familia, el día de hoy, tú que me estás viendo, perdón por mi tos, pero yo todavía ayer pensé que no podía hacer este programa y lo puse en manos del Señor. Y Él me concedió que el día de hoy perdón, tuviera un poco de voz. Y discúlpame, pero es importante a ti que me estás escuchando, yo te dé este mensaje y va de parte de Dios. Si, si tú estás pasando en este momento por una crisis, que sientas que ya no tiene caso, que ya todo está muerto, hoy te dice Jesús lo mismo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Recordemos que el miedo es lo contrario a la fe. No permitamos que el miedo nos paralice. Solamente creamos en las promesas de Jesús, que son muchas y están en su palabra. Solamente creámosle. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Creámosle al único que no miente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice el versículo 38, vio a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y yo te digo hoy, familia, que Jesús nos ve y Él sabe de nuestros sufrimientos, Él te entiende, Él sabe que apenas si caminas, Él también sufre con nosotros y no creas que no te escucha. Claro que te escucha, solamente está en espera que le des un espacio en tu corazón para entrar y darte todo el consuelo que necesitas y demostrarte que Él está contigo. Y que lo más impresionante, familia, es que Él ha escuchado tu oración desde el inicio. En el versículo 39 Jesús dice, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Lo que nosotros nos parece que está muerto, que ya no hay esperanza, para Dios no es así, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Pongamos pues, familia, ese gran problema hoy en sus manos. Entreguemos esa gran carga a nuestro Dios y vamos a ver su gloria que se manifieste en nuestras vidas. En el versículo 41, Jesús habla a la niña y le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hay circunstancias, situaciones en las que nos sentimos como muertos, incapaces de hacer nada, sin esperanza. No podemos ver más allá de nuestros propios ojos y ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero al igual que a la niña, Jesús nos dice hoy, niña, a ti te digo, levántate. Sí, levántate. Levántate, familia. Hoy quiero curar todas tus heridas. Hoy quiere revivir esos sueños. Hoy quiere darte esa familia. Hoy quiere restituirte esa economía. Hoy quiere darte esa salud. Pero
levántate, camina hacia adelante, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En el versículo 43, después que la niña se levantó, Jesús ordenó le diesen de comer. Ojo aquí, familia, es tan importante esta parte porque la palabra de Dios nos va a alimentar de tal manera que siempre estaremos confiados en que tenemos un Dios grande, un Dios bueno y un Dios misericordioso que nunca nos dejará caer. Pero es leyendo su palabra cómo podremos alimentarnos y conocerlo realmente como Él es. La desesperación nos hace perder la confianza en que se cumpla un deseo, un anhelo, una necesidad. La desesperación nos hace perder la paz, el ánimo y la paciencia. Es ahí, en medio de la desesperación, cuando debemos esperar en Jesús, como hizo Jairo. Jesús nunca llega tarde, familia. Él es nuestra única esperanza de vida. Jesús es la vida. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Jairo buscó a Jesús y lo encontró. Él escuchó a Jesús y obedeció su palabra. Jairo tenía una fe grande en Jesús, pero estaba rodeado de personas negativas que miraban y oscurecían su casa. La gente se burló y se rió, mas era necesario que eso sucediera para demostrarles a todos esos incrédulos que Jesús es la resurrección y la vida para todo aquel que cree y lo busca en espíritu y en verdad. ¿En qué situación estás hoy, familia? Que la gente a tu alrededor se burla de ti por creer que sí sucederán las cosas. ¿En qué situación estás hoy, familia? Que no puedes creer que Jesús llegará a tu vida, que Jesús irá en contra de todos aquellos que te dicen que es imposible. Inclusive puede ser tú mismo quien se esté riendo de que Jesús pueda actuar. El poder y el milagro de Dios se manifestó ese día en la casa de Jairo, devolviéndole la vida a su hija, y la luz llegó a ese lugar. Familia, escúchame bien. Hoy el Señor te dice, Talita Kumi, de ese fracaso, Talita Kumi, de esa enfermedad, Talita Kumi, de esas drogas y de esa depresión, Talita Kumi, y sé valiente, sé valiente. Dios solo desea que tú tengas fe como la tuvo Jairo. Jesús te hará descansar en los momentos de angustia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Levántate de ese fracaso que solamente ha impedido que salgas adelante. Levántate por fe y verás lo imposible hacerse posible. Levántate de esa enfermedad y confía que Dios te sanará. Cobrad ánimo y levántate en el nombre de Cristo Jesús. Él es la solución a todos nuestros problemas. Identifiquemos esa chispa de eternidad en nosotros. Familia, los antiguos geógrafos, los que hacían mapas, aquellos navegantes de la antigüedad que trazaban esos mapas
de sus océanos y dejaban escrito allí algún registro de los temores que ellos tenían. Por ejemplo, los mares que sabían que conocían, como el Océano Pacífico, pues ellos ponían Océano Pacífico o Mar Egeo, pero en donde ellos no conocían o no habían explorado, nunca, nunca antes en sus vidas o nunca antes de Colón, ellos ponían aquí reciben dragones, o aquí hay demonios, o aquí abundan sirenas. Familia, ¿cuáles son los océanos de tu vida adulta que crees que todavía hay dragones, sirenas o demonios? ¿Cuáles son los océanos de tu vida adulta que no te has atrevido a explorar? Y lo que es peor, ¿crees que Dios nunca irá a esa parte de tu océano? ¿Cuál es esa parte de tu vida? Como le dijo a la mujer a Jairo, perdón, le dijo la mujer, Jairo, él no vendrá. ¿Cuál es esa parte de tu vida en donde hay gente diciéndote lo mismo? ¿Cuál es esa parte de tu vida donde tú dices, Señor, no me vas a poder ayudar porque tú nunca tendrás esta parte de mi vida? El Señor dijo, he aquí, yo estoy contigo todos los días y es lo que Jesús nos prometió. Él sigue siendo la casa de todos los Jairos que hoy me escuchan, pues sigue visitando salas de emergencia, él sigue visitando hasta el asilo, él sí va a las cárceles, él sí va a los orfanatos, él sí va a esas casas hogares. ¿Cuál es la parte de tu océano inexplorado que dices a esa parte Jesús no va a entrar? ¿Cuál es? ¿La muerte? ¡Ja! Familia, el Señor nos puede dar cátedras acerca de la muerte, que es una enfermedad terminal, que es una carta de tu abogado, que es lo imposible que dices, esto Jesús no lo va a poder resolver. Por favor, cuando la fe te flaquee, familia, cuando te falten las fuerzas para creer, cuando digas el Señor me ha fallado y no tengo a quién recurrir, recuerda la historia de Jairo. Recuerda la historia de un hombre que desesperado se encontró a otro hombre casi común, pero que había acomodado el cosmos en su lugar antes de ser hombre. Recuerda ese día que Él irá a tus partes más ocultas. Él irá a tu sitio más oscuro de tu alma, que es ese lugar donde dices que nadie jamás puede venir a ayudarme. ¿Cuál es tu océano inexplorado, lleno de dragones que crees que Jesús no podría entrar? ¿Cuál es esa deuda que no puedes pagar? Perdón. Un divorcio que no sale, un divorcio que no quieres que salga, la manutención de tus hijos, ¿acaso? ¿El cuidado de tus hijos? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué parte de tu vida sientes que el Señor no podrá solucionar? Porque el Señor hoy me dice que te diga hoy, como nos contó Jairo, que él va a meterse donde sea e irá a la sala de emergencias, irá a tu casa, irá al orfanato, irá a la casa donde rentes, la casa que te prestaron, irá y se meterá a migración y se meterá ante un juez, irá a solucionarte el problema. Él es un Dios de milagros, de maravillas y de prodigios. Él es un Dios sobrenatural. Él es un Dios de lo imposible.
¿Lo puedes creer, familia? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes ver? Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre, por permitirme hablar y espero de todo corazón que todo aquel que hoy me escuche abra su mente, abra sus ojos, abra su corazón y deje entrar tus promesas a sus vidas, a ese rincón donde crees que nadie entrará. Familia, una de las cosas más hermosas que Dios me dijo y me ha dicho es que toda experiencia que tengamos con Él es digna de compartirse. Por lo que hoy quiero invitarte a, a que nos compartas aquí abajo de este video cuál ha sido tu experiencia con Dios, qué te ha dicho, qué te dice Dios a través de esta palabra. Si tienes algún problema que nos quieras compartir y creas que Dios no va a entrar, escríbelo, compártelo. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar por ese problema, queremos orar por tu vida, porque Dios entre en ese lugar donde pensaste que jamás llegaría. ¿Lo puedes creer, familia? ¿Lo puedes creer? Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Familia, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga siempre. Bendecida semana. Chao, chao.